El misterio de la Ruta 77. En una tranquila región donde varias ciudades estaban conectadas por carreteras solitarias, una serie de secuestros comenzó a aterrorizar a la población. La policía trabajaba sin descanso para detener al culpable y barajaron la posibilidad de que los secuestros fueran obra de un asesino en serie, aunque no se había encontrado ni rastro de los desaparecidos ni vivos, ni muertos. Lo único que tenían en común los secuestros es que se habían producido en las 5 ciudades que unía la Ruta 77. La policía local, desesperada por resolver los casos, organizó patrullajes y aumentó la vigilancia en las calles. Pero los secuestros continuaban, lo que sembró el miedo entre los residentes. Cuando le perdieron el rastro a Rosa, la esposa del alcalde de la ciudad de Nulia, tras regresar de una reunión de trabajo en otra de las ciudades afectadas por los secuestros, regó con una partida de varios cientos de miles de euros al departamento de policía alegando que como estaban involucradas varias jurisdicciones, se debía crear un grupo de trabajo formado por los detectives de homicidio de cada una de las ciudades donde se había cometido un secuestro. La Unidad 77, que así se llamó por estar vinculado el caso con la Ruta 77, también estaba compuesta por 3 agentes expertos de la Unidad de Crímenes Violentos, 3 agentes de la Unidad de Secuestros del Condado y un experto de la Unidad de Estudio de la Conducta, aparte de varios agentes dotados de los mejores y más avanzados recursos. 8 personas habían desaparecido en tan solo 5 semanas, contando con la de la ciudad de Nulia. Los cuerpos seguían sin aparecer. Las fotografías de los desaparecidos empapelaban las calles de las 5 ciudades de la Ruta 77. Como la esposa del alcalde era conocida en Nulia, una llamada anónima puso a la policía tras una pista. Eva había tomado un taxi desde la estación de autobuses de Tamos para volver a Nulia la noche del 17 de abril. La policía comenzó a hacer un seguimiento de las rutas por donde habían podido pasar las víctimas. Descubrieron que a varios de ellos se les había visto subirse a un taxi antes de desaparecer. Ya tenían un hilo de dónde tirar. Los detectives comprobaron las cámaras de vigilancia de tráfico de Nulia y tras horas de visualización, ahí estaba Rosa, parando un taxi en la estación de autobuses, exactamente en el lugar donde había denunciado el testigo. En cuestión de unas pocas horas la unidad de reconocimiento facial dio con los datos del taxista. El supuesto secuestrador era un varón blanco de 55 años llamado Tomás. Tomás era un hombre solitario, soltero y sin hijos que vivía con su madre enferma en una vieja casa con jardín a las afueras de Nulia. También descubrieron que había cumplido condena por intento de secuestro en otro estado. Se montó un gran operativo de casi 30 agentes. Para proteger a la madre de una posible reacción hostil por parte de Tomás, esperaron a que saliera de casa para arrestarle. Cuando salió de su casa para dirigirse al taxi, la unidad especial procedió al arresto. Los agentes peinaron la casa y los alrededores. En el cuarto del taxista encontraron bajo una losa en el suelo, una caja llena de carteras, collares, pendientes. Entre los objetos también hallaron el pañuelo que llevaba Rosa el día de su desaparición. Eran los objetos personales de las víctimas. Lo tenía guardado como si fueran trofeos. El caso aún no estaba cerrado. En el interrogatorio, Tomás confesó haber secuestrado a 3 de los 8 desaparecidos. También declaró que servía a un bien mayor. Que sus almas habían sido purificadas. Solo decía cosas sin sentido. El juez lo puso bajo arresto en la prisión del condado hasta el inicio del juicio por los 3 secuestros que había confesado. Entretanto, la Unidad 77 seguía buscando respuestas. Estaban seguros de que ya no eran casos de desaparición, sino de homicidio. Solo una semana después del arresto, los secuestros comenzaron de nuevo. La tensión se instaló en la región. En algunos barrios se crearon brigadas vecinales. 5 secuestros más se habían producido desde la detención de Tomás. Uno de los agentes, frustrado por no tener más pistas, golpeó la pared donde tenían un tablón con la información del caso. El tablón se ladeó y entonces lo vieron claro. Las ciudades diseñaban una forma de pentagrama aunque no era perfecto. Alguien tuvo la idea de investigar lo que había en su centro pero no había nada relevante. Entretanto, la profesora de un centro escolar se había llevado a los pequeños de excursión a un campamento situado en una reserva natural a las afueras de Medire y se topó con una imagen terrorífica.
La policía se presentó en el lugar y encontraron una fosa común. Los forenses trabajaron sin descanso en 2 grupos a turnos de 12 horas. Los cuerpos tenían símbolos extraños grabados en su piel. En la fosa había cuerpos en distinto grado de descomposición. Había huesos de al menos 9 personas. Y seguían saliendo restos. En la fosa hallaron una tarjeta de una clínica veterinaria. No parecía tener relación con el caso, pero uno de los expertos recordó haber visto una igual en la casa de Tomás, algo que le extrañó ya que no observó que hubiera mascotas en la casa. Buscaron dicha clínica en todas y cada una de las 5 ciudades de la Ruta 77, pero no hallaron nada. Uno de los detectives se acercó a la casa de Tomás y preguntó a la anciana si habían tenido una mascota hacía poco tiempo y si le sonaba el nombre de veterinaria Daisa. Entonces la anciana palideció y le dijo a los detectives que esperasen un momento fuera de la casa. Pasados unos minutos, la anciana volvió a salir y les entregó un libro que se titulaba Los siervos del mal. La anciana les dijo que allí tendrían todas las respuestas, que se fueran y que nunca más volvieran a nombrar ese nombre en su presencia. Los policías se marcharon sin hacer más preguntas ya que la vieron muy alterada. Le llevaron el libro a Silvia, la mayor experta en sectas y ritos satánicos de todo el condado. Le presentaron a Tomás todas las pruebas que tenían y este sin darse cuenta rellenó los datos que le faltaban a la policía. Tras enfrentarse a una acusación de secuestro y de una implicación en el asesinato de las víctimas de la fosa, Tomás temió no salir nunca de la cárcel, y que su madre muriese sola en una casa fría. Entonces se derrumbó y contó todo lo que sabía. Confesó que pertenecía a una red de transportistas que se dedicaba a llevar a la gente hasta un punto de encuentro. Dijo que nunca le había hecho daño a nadie. La forma de ponerse en contacto con él era a través del buzón. Alguien dejaba una tarjeta de la clínica de animales Daisan y la noche siguiente debía llevar a un pasajero al punto de entrega, dejarlo bien atado y volver a casa. Había 5 puntos de entrega. Él iba a la antigua fábrica. Los detectives se miraron extrañados, no sabían de qué fábrica hablaba. Le preguntaron si hablaba de la fábrica de maderas que había cerrado a finales de los 90. Tomás les miró algo receloso y les dijo que en el mismo lugar donde habían encontrado la fosa. Fueron a la fábrica de maderas y tras varias horas peinando la zona encontraron una fosa exactamente igual que la de Marida. Triangularon las zonas de desapariciones y las ciudades y descubrieron que en cada una de ellas había una construcción o algo significativo. Al desplazarse hasta aquellos puntos encontraron otras 3 fosas más. Ahora sí que había dibujado un pentagrama perfecto en el mapa. En su centro, todas sus líneas se convergían en una antigua iglesia abandonada que había sufrido un incendio hacía medio siglo. Este nuevo hallazgo dejaba claro que no eran simples crímenes. Y que solo un grupo bien organizado podría haber trazado. Los rumores de ritos satánicos y ocultismo comenzaron a circular en la comunidad. Los detectives fueron a pedir ayuda a Tomás para infiltrarse en la secta, pero cuando fueron a su celda había muerto envenenado. Silvia llamó al inspector Romero para contarle lo que había descubierto. La secta era un grupo de personas que se identificaban con lo oculto. Hace unos 50 años la policía desmanteló una secta satánica muy cerca de allí que se dedicaba a secuestrar a personas para sacrificarlas en nombre de Daisa. Según la demonología, Daisa es un gran general del infierno, comandante de la Segunda Legión, que tiene el poder de descubrir los secretos de las personas. En los años 70, el hijo de uno de los miembros de la secta estaba enamorado de una joven del pueblo y cuando ésta desapareció amenazó con destapar toda la trama. Uno de los integrantes asesinó al joven a sangre fría, lo que desató la ira de su padre y uno a uno los fue asesinando hasta que solo quedó él, que tras ver lo que había provocado tomó un veneno y antes de morir quemó la iglesia hasta los cimientos. 50 años después, alguien había retomado la misión de avivar las llamas del mal en la zona, había conseguido reclutar a suficientes perturbados para hacer una red tan grande que involucraba a muchas personas influyentes. Por eso no se había desvelado la verdad hasta que nuevamente alguien se confundió de presa llevándose a la mujer de un acólito de la propia secta. Los inspectores ataron cabos y fueron a hablar con el alcalde, el cual no negó que conociera las actividades de la secta de Daisa. Les dijo que les entregaría a todos los miembros del grupo a cambio de inmunidad y protección para él y para sus hijos. La noche del 13 de mayo iba a haber una gran reunión secreta en la vieja iglesia. El antiguo edificio de piedra,
cubierto de hiedras y sombras, tenía un aire siniestro. Se montó un operativo policial, pero solamente iban a actuar unos pocos policías más experimentados en situaciones tácticas. No querían que se les escapara a nadie. Esa noche el alcalde sería el maestro de ceremonia, por lo que debía encargarse de preparar el brebaje que tomaban tras cada misa. Alguien del departamento forense le entregó unos somníferos para que los echase en el vino y así la congregación se relajaría lo suficiente para que el equipo táctico entrase sin riesgos y los detuvieran a todos. Se escuchaban rezos y cánticos que procedían del interior. Cada vez eran más fuertes hasta que de pronto el ruido cesó. Tras varios minutos de silencio, el jefe del operativo dio la orden de entrar y se encontraron con una imagen dantesca. Algunos de los encapuchados yacían en los bancos de la iglesia inmóviles, excepto uno que mientras entonaba una canción, los iba rematando con una daga. Uno de los agentes le dio el alto, pero el individuo desoyó la orden y continuó con su danza sangrienta. El agente disparó al aire, pero aún así no paró. Un disparo en el hombro lo tumbó durante unos segundos, pero se arrastró hasta su siguiente víctima. La capucha se había bajado mostrando el rostro desencajado por el dolor y la ira del alcalde. Un tercer disparo en la cabeza acabó por fin con el horror. No sobrevivió nadie de la secta. 50 años después, la matanza se había repetido dando más fuerza, quizá, al general de los infiernos. El alcalde había echado veneno en el cáliz y todos cayeron, pero su pena era tan grande que los remató uno a uno. Por fin salió el sol y se llevó ese aura de tiniebla y maldad que flotaba en el ambiente. 56 miembros de la secta, incluido el alcalde, murieron esa noche. Casualmente el mismo número de víctimas que encontraron entre las 5 fosas. ¿Casualidad? No lo creo. La leyenda de la secta del general del infierno Daisa se quedará tatuada a fuego en las mentes y en los corazones de las gentes de la Ruta 77. ¿Volverá a repetirse todo dentro de 50 años? Solo el tiempo lo dirá.